Bienvenidos al tercer programa de Aquí es Basque. Trataremos, como es habitual, lo que ha sido la jornada del Eporo, lo que va a ser la siguiente, también algún protagonista. Empezamos nuestra presentación recordando que el Ford Burgos, con su victoria del pasado fin de semana y la derrota del Brogan, está a un paso del ascenso directo. Dos oportunidades tendrán los de Casadevall en Lleida este fin de semana y la última jornada en su propia pista frente a Valladolid para conseguir esa victoria que les dé el tercer ascenso consecutivo a la Liga ACB. También interesante lo que ha pasado en Málaga con Clínica Rincón, que ha conseguido su tercera victoria consecutiva y con ello la salvación y el hundimiento del Prat, que no pudo hacer absolutamente nada en su visita a Ourense. Por su parte, Ribeira Sacra, Breogán y Valladolid matemáticamente aún tienen opciones de ascenso directo, pero para ello tendrían que esperar las dos victorias más que altamente improbable del Ford Burgos. Ahora estos dos equipos, que se enfrentan a la próxima jornada, luchan por la segunda posición de la tabla, una lucha en la que también está involucrado el Ourense Baloncesto. Además, los ourensanos parten con una pequeña ventaja, que es que en un triple empate serían los claros beneficiados. Melilla y Palencia, dos equipos llamados a grandes cosas inicialmente en esta liga y que todavía tienen que certificar su pase o su clasificación a los playoffs de ascenso. Esto, a grandes rasgos, es lo que veremos en nuestro programa de hoy. Edgar Paz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, empezamos hablando por el que pudo haber sido el partido de la jornada. Se adivinaba un desplazamiento complicado para el Brogan y se cumplió finalmente, ¿no?, esos pronósticos, y el equipo de Lisardo Gómez perdía en este desplazamiento, esta visita a Mallorca, pues prácticamente todas sus opciones del ascenso directo. Sí, como decías al inicio del programa, matemáticamente todavía las mantienen. Tendrían que esperar a que Ford Burgos se dejara los dos partidos que restan de liga regular, pero teniendo en cuenta que 12 victorias consecutivas y una media de 23 puntos en cada una de esas victorias que llevan los burgaleses, pues parece altamente improbable, y el equipo de Lisardo Gómez pues va a tener que centrarse en conseguir las dos victorias que faltan, sobre todo para matemáticamente certificar el ser cabeza de serie en los playoffs por el ascenso. Un partido en Palma que durante dos cuartos y hasta el descanso sí que es cierto que mantuvieron opciones, con una buena defensa, manteniendo al Palma en unos baremos de anotación más bajos de los que el equipo de Ángel Tepeda gusta, y a partir de ahí en el tercer cuarto y ya en el último sí es cierto que el equipo bajó un poquito el nivel y los porcentajes de lanzamiento también lastraron sus opciones, porque con un 40, un 25 y un 55% en el tiro libre es muy difícil ganar, sobre todo un equipo que anota muy fácil como Palma. 14 tiros libres fallados por el BRA, efectivamente, 2 de 10. Gary Magui, que fue, digamos, en este aspecto el jugador más señalado, y en Palma pues un poco lo que viene siendo habitual, ¿no? Es muy bien Gloger, Di Bartolomeo, Metemaras también estuvo realmente bien. Bueno, yo creo que Palma un poco en la línea que sí se podía esperar de ellos. Sí, incluso con jugadores que, siendo secundarios detrás de ese trío formado por Di Bartolomeo, Paulo Bertone y Spencer Glover, pues dieron un paso adelante, incluido también Pantín, por ejemplo, que hizo muy buenos minutos, Sergio Llorente. Y bueno, Breogán siempre que recibe en torno a los 80 puntos pues está sufriendo más, y sus partidos siempre pasan por una defensa más agresiva, donde el récord de Lisardo Gómez, por ejemplo, cuando sus oponentes quedan en menos de 70 puntos es realmente fantástico, porque está en torno a las 30 victorias, 3 derrotas aproximadamente. Bueno, pues el Blanque ponía fin a una serie de 7 partidos, de 7 victorias consecutivas, y hablando de victorias consecutivas, pues obviamente ahí está Burgos. Podría convertirse el equipo de Andreu Casadevall el primero en la historia de la LEP en cerrar toda una vuelta de competición sin perder un solo partido. Está a 2 de conseguirlo. Es algo que ya solo oírlo
muestra a las claras la diferencia que ha tenido Ford Burgos con respecto a sus rivales en esta segunda parte de la temporada. Es espectacular. Y aparte no solo que ganes todos los partidos, sino con la solvencia y la contundencia que están mostrando los hombres de Ander Casadevall. Claramente el mejor equipo de la liga, claramente los que tienen el argumento para un ascenso directo, y todos los demás pues ahora mismo están 2 peldaños por debajo. Esto no significa que Lleida en la próxima jornada no sea quien de ganar, pero sí parece muy complicado que un equipo de la experiencia y de la calidad de Ford Burgos se vaya a dejar un ascenso directo que tienen en la mano a día de hoy. De todas formas es curioso la trayectoria de Ford Burgos. Ya casi estamos hablando del equipo de Ander Casadevall como campeón. Digo su trayectoria en esta temporada. Cierto es que todos los equipos de Ander Casadevall son un poco diésel, ¿no? En el sentido de que claramente llevan una trayectoria de menos a más, pero quizás era no tan esperado esta temporada. Había una continuidad de jugadores importante, las incorporaciones, bueno, aunque significativas, pues tampoco cambiaban en exceso el esquema con respecto a la pasada temporada. Y sin embargo la primera vuelta, bueno, pues llegó a plantearse muchas dudas, ¿no?, sobre la capacidad de este equipo ante otros rivales. Sí, tuvieron un comienzo bastante dubitativo y, si no estoy equivocado, incluso llegaron a tener récord negativo en las primeras 6-7 jornadas. Lo cierto es que jugadores como Michel Diouf le costó un poco entrar en una dinámica de equipo donde no tenía que jugar 30 minutos y en ocasiones pues tenía que refugiarse más en un plano secundario con una rotación, porque con la calidad que tiene Burgos en ocasiones los protagonistas tienen la suerte de que van rotando y de que van cambiando dada la profundidad del equipo. Después también un poco algunos problemas con Hassen, que no acabó de engancharse bien a la dinámica del equipo, pero a partir de la segunda vuelta ha sido un auténtico ciclón, y realmente si son capaces de ganar los 14 partidos no hay discusión posible a que tienen el tercer ascenso en la cancha, en lo deportivo, más que merecido. El pasado fin de semana, dos equipos con dos trayectorias absolutamente opuestas, lo que acabamos de comentar de Burgos y el Palencia, que terminó la primera vuelta en la primera posición, que se proclamó campeón de la Copa Príncipe y que, bueno, pues ahora incluso aún tiene que clasificarse matemáticamente para el playoff, pero en el partido Burgos-Palencia realmente, bueno, las diferencias se marcaron desde el primer cuarto, en donde ya los de Ander Casadevall se fueron 14 puntos arriba, y además yo creo que con absoluta claridad, ¿no? Sí, no dieron ninguna opción a los hombres de Nacho Lezcano. La verdad es que en ese sentido Palencia no logra encontrar el punto a la temporada en esta segunda parte. Los problemas de lesiones pues realmente les han puesto entre las cuerdas, ya no solo que Guille Justo y Kim McDowell todavía no hayan reaparecido, sino que también acusaron la baja de Xavi Forcada. Es muy difícil competir sin prácticamente poder entrenar bien, con todo tu perímetro en malas condiciones físicas, y eso está lastrando mucho las opciones. Prácticamente tienen descartado quedar entre los 5 primeros, y ahora mismo su pelea pues está en intentar no bajar hasta el noveno, porque lo tienen todavía dentro de su récord, el quedar todavía más abajo. Pero yo sigo diciendo lo mismo, si son capaces de recuperar jugadores, si son capaces sobre todo anímicamente de fortalecer un poco ese vestuario y volver a creer en el trabajo que venían realizando, es el enemigo que nadie va a querer en la primera ronda de playoff. En este partido Feliu, que está, bueno, pues terminando la temporada con una regularidad interesante, a buen nivel, Albert Sabat otra vez acertado y Taylor Copeland, pues volvieron a ser un poquito, ¿no?, el vértice mágico de este equipo de Ander Casadevall. Sí, ahora que comentas lo de Feliu, sobre todo, grandes porcentajes desde la línea de 3 puntos esta temporada, está entre los mejores tiradores de la competición, y con un número de lanzamientos ejecutados pues bastante interesante, no es que esté tirando poco. Pero bueno, al final nombras la plantilla de Burgos y casi siempre estamos hablando de jugadores que por calidad han podido y pueden estar en ACB, pero quizá han preferido protagonismo y jugar minutos en la Liga LEF. Feliu es uno de los casos, pero ya no solo esta temporada, sino en los últimos 3 años su salto a la ACB podría ser perfectamente factible, pero por diferentes motivos ha preferido mantenerse en LEF, también porque contractualmente es uno de los jugadores más importantes de la categoría, y porque tanto en Palencia como en Lleida como en Burgos pues ha estado jugando muchos minutos y con protagonismo.
El punto emotivo de la jornada sin duda se vivió en el Polideportivo Pisuerga, en Valladolid, el homenaje a Lalo García. Bueno, pues envolvió un poco un partido que también se esperaba emocionante, intenso, como después así ocurrió, ¿no? El Valladolid, que es un equipo que, bueno, que todo el mundo sabíamos que estaba ahí, que con una buena plantilla, quizás un tanto corta antes de las incorporaciones de Ucles y Óscar Alvarado, con un montón de problemas económicos, incluso también en su entorno, pero a 2 jornadas del final resulta que Valladolid está ahí, y no solo está ahí como cualquier otro, sino que matemáticamente aún tiene posibilidades de ascenso directo, podría llegar a jugárselo en la última jornada si Burgos pierde en Lleida, y como mínimo pues para batallar la segunda posición con Brogan y con Ourense. Sí, lo primero, unirnos a las muestras de cariño que toda la familia del Valladolid ha recibido estos días, porque no deja de ser una desgracia que golpea al deporte que todos seguimos, y bueno, desde aquí el saludo para todos ellos. Y a partir de ahí, es cierto que Valladolid ha sabido pasar desapercibido, quizás es la palabra que define un poco la temporada. Siempre ha estado en la parte de arriba, entre los 4 o 5 primeros, como dices, batallando con una plantilla corta, dejando un poco al margen los problemas económicos y los impagos y retrasos que están sufriendo todos los jugadores, y un profe Fisac que sobre todo en sus primeros años en los clubes sabe también manejar muy bien el entorno y prepara psicológicamente muy bien todos sus equipos, aparte de ser un grandísimo entrenador, por supuesto. Los jugadores están centrados en la pista, él siempre ha dado la cara en las ruedas de prensa, se ha puesto por delante de ellos defendiendo siempre a su grupo, y yo creo que con la llegada de Fede Ucles, que estaba jugando a muy buen nivel en plata, y la de Óscar Alvarado, que este año, dado que nació en Alemania y iba a buscar el pasaporte alemán, decidió jugar y fichar por un equipo de la Bundesliga, les da más profundidad, permite desplazar a montañas a su posición natural, les da más opciones. Es un equipo correoso, sin muchos centímetros, pero muy peleón, y que, como decías, en caso de que haya un cuádruple empate, que todavía se puede dar, serían los grandes beneficiados, porque serían los que conseguirían el ascenso directo. Es cierto que matemáticamente, en cuanto a probabilidad, es una opción bastante remota, pero está ahí, y sobre todo, si son capaces de ganar en casa a Breogán, pues dan un paso muy importante para ser segundos. Luego hablamos de esos partidos de la próxima jornada. Por cierto, a los habituales en Valladolid se unió en esta ocasión Rakocivis con un partido pleno de acierto, ¿no? Creo que fueron 4 triples de 7 intentos, pero además, bueno, pues dando la sensación de eso que muchos, esa sensación que tenemos muchos, ¿no? De que Rakocivis es un jugador que está ahí de una proyección y que, bueno, pues le falta quizás ese último paso para convertirse en un jugador absolutamente determinante. Sin duda es uno de los mejores tiradores que puede tener la competición. Le falta cierta regularidad y mentalmente todavía un punto de madurez. Yo creo que lo que se le ha acusado en las últimas temporadas, de hecho él tuvo que bajar un escalón e irse a Plata Cáceres, donde ya ha comenzado la temporada, porque primero se fue a jugar a su país. Dio un muy buen nivel, esto le valió llegar a Valladolid, pero también volvió a tener problemas con el visado al poco de firmar, retrasó su llegada. Sí, prácticamente no hizo pretemporada. Le costó arrancar, y eso son pequeñas piedras en el camino, pues que hacen que tu temporada retrase el mejor nivel, pero ahora parece que lo está cogiendo, y en los partidos que se muestra acertado con su lanzamiento exterior, pues puede dinamitar cualquier encuentro. Dejamos en el resumen de la jornada, pues para el final, el nombre de Ricardo Guillén, 51 puntos de valoración, que no deja de ser una auténtica barbaridad, aunque sea Richie Guillén el que los consiga. Un Clica Ricón que cuando más complicado parecía tenerlo, ¿no? Recordemos que incluso desde su propio entorno, desde el propio patrocinador, se habló de no continuidad para la próxima temporada, empezar el proyecto incluso desde Liga EVA. Pues eso, cuando más complicado parecía que estaba todo, 3 victorias consecutivas, liderado siempre por el gran Richie Guillén, y el descenso del otro vinculado, ¿no? Del Prat Joventut, que ya se ha confirmado.
Cuando más calentaba el sol apareció Richie Guillén, son 38 años, pero con una calidad natural, innata. Hay que recordar que cuando comenzaba Unicaja, ACB, pues confiaba en él como un gran proyecto. Al final, pues las circunstancias han ido cambiando, pero su carrera en Leboro habla por él mismo. Ahora mismo, con 38 años, sigue dominando la liga, es el jugador más valorado, es el máximo anotador de la competición, muy difícil de defender. Se especuló que podía abandonar el equipo media la temporada, buscando una oferta mejor, pero bueno, él siempre ha antepuesto bastante el hecho de sentirse cómodo. Solo le ha salido a Obradoiro el año pasado. Perdona, esta misma semana reconoció que pudo haber seguido en Obradoiro y que sin embargo decidió retornar a Málaga. Sí, él siempre te pone mucho esa situación personal y familiar a la hora de moverse de Málaga, pero bueno, 51 puntos de valoración, es casi un partido perfecto, sin fallos, y sobre todo que va ligado a una victoria de su equipo, que les certifica un año más el Leboro. Y hablando del patrocinador, las últimas informaciones apuntaban a que podría estar replanteándose un poco la situación y quizás sí que vuelvan a salir en oro. Veremos cómo termina todo, pero bueno, un veterano pero con una clase espectacular. Lo decía Paco Urioles, justo esa semana en las que salían esas informaciones sobre la continuidad o no de Clínica Rincón en el vinculado de Unicaja. Decía Aurioles que estaba convencido de que si el equipo malagueño mantenía la categoría, el proyecto continuaría una temporada más. Ojalá sea así. Se lo han ganado en la pista, sobre todo en este tramo final de competición. Nosotros volvemos ahora mismo para hablar del otro protagonista. El pasado programa lo hacíamos con un jugador del cocinas.com. Hoy nos iremos hacia Melilla para hablar de un escolta. Spencer Butterfield, escolta de Melilla, 1,90 m, 23 añitos, Utah State, primer año de profesional, vino con una proyección de gran tirador. Pero Edgar, cuéntanos un poco más de este jugador, de una realidad en esta competición. Sí, como decías, es su primer año profesional, formado en Utah State, donde jugaba en su año senior como titular, minutos importantes, un poco a la sombra de otro jugador, de otro perimetral que tenía el equipo del estado de Utah, pero que su llegada a Melilla quizá influyó un poco el hecho de la lesión prematura que tuvo al inicio de temporada. Le costó un poquito arrancar, pero está demostrando tener muy buen nivel, y en las últimas jornadas pues, ha sido uno de los jugadores más destacados, pues, porque sin ser un titular indiscutible y sin tener minutos de titular, está rondando, me parece que los 21-22 por partido, está cerca de 10 puntos, es el mejor tirador del equipo desde la línea de 3, con más de un 40%, y sobre todo yo destacaría que es un jugador muy inteligente, tácticamente muy disciplinado, que comete pocos errores y sobre todo que selecciona muy bien sus tiros. Eso es un secreto de sus buenos porcentajes, y que tirando abierto tiene una efectividad realmente muy buena. Es un jugador que todavía tiene que crecer, pese a su tamaño, ayuda bien en el rebote, incluso en esta liga puede desenvolverse casi en posiciones de alero en ciertos momentos, o compartiendo con otro escolta, y yo creo que Melilla puede ser una de las notas más positivas la llegada de ese jugador, porque realmente ha dado un salto de calidad importante al perímetro, sobre todo gracias a su lanzamiento exterior. A mí me da la sensación de que si Melilla logra la clasificación para el playoff, veremos a un Butterfield a otro nivel, ¿no? Si sobre todo tenemos en cuenta la regularidad que ha mostrado en estas últimas jornadas. Yo creo que es un arma que Alejandro Alcoba debería quizá explotar un poquito más. Es un jugador que con minutos y con confianza estoy convencido de que sus prestaciones todavía estarían por encima de lo que ha venido mostrando, y me parece un jugador de recorrido en esta liga, que si no continúa en Melilla estoy convencido de que va a tener ofertas. No ha dado el nivel a lo mejor de un Levi Knutson, que quizá puede ser una comparación en esta liga de años anteriores, que se ha quedado un peldaño por debajo, pero está más o menos en esa línea de jugador, y podría ser un anotador sólido y un tirador muy consistente para esta Leboro. Spencer Butterfield, vamos a quedarnos también con este nombre, porque oiremos hablar de él en esta temporada, y seguro que en venideras en el baloncesto español o en el baloncesto europeo. 2 jornadas para acabar la fase regular del Leporo,
y en unos instantes hablamos ya de lo que nos depara este fin de semana. Bueno, pues la primera parada de Edgar tiene que ser necesariamente en Lleida-Burgos, esencialmente porque, bueno, una victoria del conjunto burgalés, que obviamente es favorito, les daría el ascenso directo, sería su tercer ascenso consecutivo, que dicho así parece fácil, pero hay que hacerlo. Por otro lado, Lleida, pues de estos últimos rivales que podía tener el conjunto castellano, parecía el más indicado, ¿no?, para poder poner en algún problema los de Casadevall, más que nada porque es un equipo más físico, es un equipo a lo mejor más acostumbrado, ¿no?, a una cierta dureza con la que a lo mejor el Burgos no se siente tan cómodo. Sí, como dices, los focos tienen que estar en el Barris Nord, porque el ascenso directo puede cerrarse esta próxima jornada. Burgos va a intentarlo sin lugar a dudas, no creo que se lo vayan a dejar allí, y realmente veo que Lleida le va a costar bastante contrarrestarlo, pero al final eso es también un tema psicológico. Burgos viene con una velocidad de crucero, solo Melilla fue quien de bajar un poco las revoluciones y el nivel de acierto que venía mostrando el equipo de Casadevall, y creo que es un partido que Lleida sí que es capaz de repetir por condiciones, por estructura de plantilla, y adelante, pues si sus jugadores importantes como Fran Guerra, como Greg Cayley están acertados, bueno, pueden pelear y plantar batalla. Ellos también tienen un objetivo importante, que es la primera ronda de playoff en casa, que están ahí con Navarra, con Valladolid, con Palma incluso, efectivamente. Entonces, bueno, para ellos también hay algo interesante en juego, porque la primera ronda hay que recordar que este año es a 3 partidos. Entonces, bueno, la posibilidad de jugar 1 o 2 partidos de playoff garantizados, pues es importante también para el proyecto, para la afición, incluso a nivel económico. Y bueno, todo eso quizá es una balanza más extradeportiva, pero que puede ayudar a equilibrar la deportiva, donde Burgos hay que reconocer que sobre el papel es un equipo superior, pero estoy seguro que tanto Breogán como Valladolid y Cou van a estar muy pendientes, porque tampoco podríamos echarnos las manos a la cabeza si se produce la sorpresa. Bueno, de todas formas, para la quinta plaza, Lleida, Navarra y Palma son los 3 equipos directamente implicados, ¿no? Y en este sentido, bueno, hay que tener mucho cuidado con Palma. No tiene no tiene mal calendario, y le gana la brasa tanto a Lleida como a Navarra, aunque ahora mismo tiene una victoria menos que ellos, ¿no? Entonces, bueno, para Lleida obviamente necesita sumar, y para ellos, para los de Joaquín Prado, sería fundamental. No sé si consideras que la baja de Alzamora en un partido como el de Burgos, por lo que representa por experiencia, lo que puede representar en el trabajo defensivo, es importante para Lleida. Es importante, sobre todo el hecho de que de aquí a final de temporada no van a tener esa rotación interior, también alargando un poco el argumento a los playoffs. Es un equipo que por dentro tampoco está muy sobrado de efectivos, quizás sí en el perímetro cuentan con más opciones, y Alphonse no deja de ser el jugador más experimentado, tanto a nivel vestuario como en la pista, es quien de llevar al equipo a un punto más de dureza defensiva, y estoy convencido que sobre todo en partidos ante plantillas más largas, esa rotación interior que hoy les falta, pues la van a echar bastante de menos. Hay muchos partidos interesantes en esta penúltima jornada, que recordemos, se juega toda en la tarde del viernes en horario unificado a las 9 de la noche. Otros grandes partidos sin duda en Valladolid, los 2 equipos que aún siguen teniendo, Valladolid y Breogán, esperanzas matemáticas de ascenso directo, pero que yo creo que tanto uno como otro están realmente marcando su objetivo en poder empezar los playoffs desde la mejor posición posible, que es la segunda, claro. Sí, tanto Porfirio Fisac como Lisardo Gómez están enfocando el partido y preparándolo de cara a certificar la segunda posición. Si por el camino Burgos se deja la victoria en Lleida, pues evidentemente van a ser premiados con una bola extra, como vulgarmente se dice, pero el partido en sí es clave para certificar una segunda plaza. De hecho, si Breogán es quien de ganar allí, prácticamente la tendría el 90% en la mano. Si pierden, todavía tienen un cierto colchón del Básquet Average particular, pero como decíamos, entraría en juego la combinación del triple empate con el Club Baloncesto Ourense, que sería el beneficiado. Entonces es un partido muy muy importante para ambos conjuntos. Estábamos viendo hace un momento imágenes
del Rivera saca Breogán Valladolid de la primera vuelta. Hay que decir que el Breogán viaja con una renta de cara a la Verás de 18 puntos. Lo que parece claro, Edgar, es que este partido de la primera vuelta, donde el Breogán dominó con absoluta claridad, no va a tener nada que ver con lo que se va a ver el viernes. No, primero porque Valladolid ha cambiado mucho como equipo. Ahora es un equipo más largo, con más rotaciones, con un puntito más de experiencia, porque no deja de ser, por ejemplo, Alvarado un jugador con pasado ACB. Y después porque al fin y al cabo, tras la derrota de Breogán en Palma, les toca recuperar sensaciones y Valladolid viene con la segunda racha de victorias de la Liga en estos momentos, que son 5 consecutivas. Entonces es un poco un duelo donde Breogán tiene que volver a demostrar el equipo que venía siendo, y Valladolid va a plantar cara. Además, Valladolid es un equipo que también sabe agarrarse bien a los partidos. Fisac es un entrenador que los plantea muy bien, que es capaz de trampear, que es capaz de buscar los puntos débiles del rival, y estoy convencido que va a ser un partido igualado, no va a tener nada que ver con el vivido en El Pazo, donde también explotó Brandon Edwards, lo recuerdo perfectamente. Bueno, hay que también estar atentos a factores que en las últimas jornadas igual no han venido desarrollando un baloncesto, pero que pueden dar un paso adelante. Nos metemos zona de playoff, y aunque parezca mentira, dos de los equipos que posiblemente hubiéramos situado al principio de temporada entre los aspirantes a estar arriba, me refiero a Palencia y Melilla, aún se tienen que jugar, aún tienen que certificar su clasificación para las eliminatorias. Palencia Peñas, hombre, parece complicado que Palencia pueda tener problemas para meterse. Tiene todo a su favor con 2 victorias de ventaja sobre el Coruña y Oviedo, ¿no? Entonces, pero bueno, tampoco debería de permitirse una nueva derrota, ¿no? No, yo no veo al equipo de Nacho Lezcano quedándose fuera de la lucha por el título. Sí es cierto que todavía mantienen opciones matemáticas de quedar quintos, que al final es el objetivo que ahora mismo tienen que poner, lo tienen muy complicado. Creo que es prácticamente imposible. Pero bueno, tienen que intentar pelearlo hasta el último momento, y sobre todo tienen la ventaja de que Peñas Huesca es un equipo que a día de hoy ya no se va a jugar nada. Certificó su presencia en la próxima Leboro, no puede descender, no puede jugar playoff. Entonces, bueno, quizá puedan llegar un poco más relajados. También es un equipo joven, a lo mejor muchos de estos chicos ya están pensando en las vacaciones, en terminar el año, y pese a las bajas, pues Palencia puede tener un partido algo más plácido. El caso de Melilla, que lo hablaremos ahora, es quizá más complejo por lo que significa que el poder quedarse 2 años consecutivos con la inversión económica que han realizado allí fuera de la lucha por el ascenso. Y la llave va a estar en ese Melilla-Coruña, los dos equipos. Bueno, Melilla, recordemos, es su último partido de la fase regular, le corresponde descansar en la última jornada. La situación para los de Alcoba es clara, ganar sí o sí a Coruña, y los de Tito Díaz pues también necesitan la victoria para seguir soñando con esa posibilidad. Es una lucha realmente bonita, porque además de los dos protagonistas de la próxima jornada, que en ese enfrentamiento directo en Melilla, también está Oviedo Baloncesto con opciones. Están los 3 en una victoria. Como dices, Melilla descansa la última jornada, con lo cual tiene que dejar los deberes hechos, porque una derrota en casa ante el equipo de Tito Díaz prácticamente los dejaría fuera por segundo año consecutivo. Entonces, bueno, van a tener que manejar bastante bien la presión, porque al final yo creo que sin duda Melilla era una plantilla para estar entre los 5 primeros clasificados, pero sin lugar y sin género de dudas, y ahora mismo pues están en una situación algo comprometida. Necesitan volver a enganchar un poco a la gente, que ve como el equipo no termina de carburar, no ilusiona como en temporadas anteriores, y no por mimbres, sino porque por la situación las cosas a lo mejor no están saliendo todo lo bien que debieran. Y para Coruña ahora mismo sería un premio. Yo creo que ellos lo tomarían como un premio, porque durante toda la temporada no han tenido excesivos problemas a la hora de coquetear con el descenso, pero tampoco han sido capaces de engancharse a ese... Pero siempre ha sido un rival incómodo. Es seguro que va a ser para Melilla un rival muy incómodo por la propia estructura, incluso de equipo de los de Tito Díaz, ¿no? Centímetros, una defensa siempre muy cerrada, un juego muy controlado. Es un equipo quizá un poco de la vieja escuela, a imagen y semejanza de Tito, un poco a la vieja escuela. No tienen un gran talento atlético ni físico, no son superjugadores en ese sentido, pero son gente que sabe jugar, que sabe su oficio, jugadores que realmente saben y se limitan a hacer cada uno lo que conocen bien, y eso pues ayuda a que dentro de un talento pues ciertamente limitado, porque no es un equipo especialmente talentoso en lo ofensivo,
estén peleando otra vez por el playoff. Otro segundo año consecutivo que se meterían, yo creo que es otro éxito para el básquet coruñés si vuelven a pelear en la primera ronda de playoff. Va a ser un partido interesante, igualado y muy bonito de ver. Terminamos con el Oviedo-Ourense. Ya hemos hablado de Ourense, que también aspira a la segunda plaza, y Oviedo, que no ha dicho todavía su última palabra con respecto a la clasificación para el playoff, aunque también dependiendo de lo que ocurra en Melilla, obviamente. El caso de Oviedo sí que es un poco más llamativo, sobre todo por venir de ser el equipo revelación el año pasado, de hacer de Pumarí un auténtico fortín. Esta temporada fue justamente lo contrario, tuvieron muchas dificultades para sacar sus partidos en casa, y es un equipo bastante impredecible por el hecho de focalizar mucho su juego en lanzamiento exterior, en lanzamiento de 3 puntos. Depende muchísimo de su acierto. Tan solo tienen a Kyle Tresna como referencia interior pura, porque el resto de sus jugadores interiores prefieren jugar cara al aro, como Svitenovic, como Buleveske, e incluso han tenido un palo importante, que es la baja de Juan José García, que hay que recordar que fichó por el CAE Zaragoza de ACB. Entonces, bueno, todavía tienen opciones. Yo creo que el partido ante Palma puede ser un partido muy divertido, sobre todo porque los dos equipos son de carácter muy ofensivo, les gusta correr, les gusta jugar con muchas posesiones, marcadores altos, va a ser atractivo, y bueno, veremos si son capaces de poder entrar en playoff. Tienen menos opciones que Coruña, porque sobre todo Coruña, si es capaz de ganar en Melilla, es el que pega el zarpazo casi definitivo a esa novena plaza. Pues veremos lo que ocurre. Es una jornada sin duda interesante, la penúltima del EP Oro. Y nosotros estaremos aquí el próximo miércoles para comentar lo que ha sido esta jornada, que recordemos una vez más. Viernes, 9 de la noche, horario unificado, todos los partidos se juegan en ese horario. Penúltima jornada, ya casi no queda nada. A lo mejor en nuestro próximo programa ya estamos hablando de un equipo ascendido a la Liga CB. Veremos lo que ocurre. Buenas tardes.